Bueno, entonces está el ejemplo del cuestionario, ¿verdad? Les había dicho. De evaluación del control interno, tenemos en auditoría al 31 de diciembre, dice, empresa del esfuerzo S.A. cuenta. Dice, cuenta inventarios de mercaderías. Ahora vean, las preguntas están elaboradas de tal forma que las respuestas afirmativas sí indiquen la existencia de condiciones favorables, positivas, y las respuestas negativas no, las posibilidades de deficiencias e irregularidades del sistema de control interno de la empresa y que pueden afectar en la presentación de los estados financieros. Marque con una X el cuadro según sea la respuesta, dice. Entonces acá, vean, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas están realizando? Dice, ¿se contabilizan todas las compras de las mercaderías? Sí o no, ¿verdad? Obviamente, si decimos que es un no, es un procedimiento mal practicado, porque entonces lo que va a ocurrir es de que no vaya a existir un control a la hora de realmente presentar un informe claro. Cuando el auditor intente agregar los datos en su estado financiero, no pueden haber espacio de decir, no, es que yo voy a colocar un dato como yo pienso que es, no, ¿se realiza o no? Si no se realiza, entonces todo está mal trabajado y por ende no se puede registrar de momento nada en los estados financieros. La número dos, dice, cuenta la empresa con un sistema de control de inventarios, ¿verdad? Sabemos muy bien de que tendría por qué contar, ¿verdad? Todos tendrían que haber escrito o dicho, mejor dicho, sí, ¿verdad? Sabemos muy bien de que si en este cuestionario está enfocado, ¿verdad? En decir de que si decimos, damos una respuesta afirmativa, es porque estamos trabajando bien. Pero si la respuesta es negativa, obviamente hay un montón de cosas en que mejorar, ¿verdad? En el punto número 3, por ejemplo, dice o pregunta, ¿existe en la empresa un encargado directo de bodega o almacén de mercaderías? La respuesta tendría que ser sí, ¿verdad? Para llevar un mejor control. Por lo regular, los encargados son los contadores, ¿verdad? Porque ellos velan por el control de la materia prima que se esté manejando, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de empresa sea, ¿verdad? Se tiene que, cuando por lo regular las empresas son grandes, tiene que haber un encargado específico, ¿verdad? De los bienes que se están ahí manejando. Hablemos, por ejemplo, de Leclerc. En Leclerc supongo que muchas veces realizan este tipo de encuestas, ¿verdad? O evalúan la productividad de toda la gente, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta de que una empresa como esta, ¿verdad? Es una industria. Ellos se dedican a fabricar perfumes, se dedican a fabricar cremas, jabones, etcétera. Entonces necesitan de materia prima para poder brindar productos terminados. Entonces es importante por esa razón para administrar esos recursos, ¿verdad? De que exista alguien que controle específicamente bodega, ¿verdad? Bueno, número 4, dice, la empresa cuenta con libros de auxiliares de auxiliar de almacén o de bodega, tendría que existir, ¿verdad? Entonces la respuesta tendría que ser afirmativa. ¿Se efectúan inventarios físicos periódicamente? Ah, bueno, esto es algo bastante habitual dentro de cada empresa. Les había comentado, ¿verdad? De que, por ejemplo, en supermercados como La Torre, como la despensa, anteriormente despensa familiar, cuando a fin de mes, ¿verdad? Se hace un conteo de todo y se establece de que no, mejor dicho, se establece de que realmente existe falta de mercaderías, de que se robaron algunas mercaderías. Bueno, entonces es simple, el gerente, ¿verdad? Por órdenes que sigue desde la gerencia general en la capital, ¿verdad? Que es donde está la central, dice que todos los empleados tienen que poner de su bolsa el valor de los bienes que se perdieron, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos entonces entender de que de esa forma la empresa lleva su control, ¿verdad? O sea, si falta algo, pues los empleados ni modo se hacen responsables, ellos tienen que pagar, ¿verdad? Porque ni modo no existe otra alternativa. La número 6 dice, se elaboran conciliaciones periódicas con el auxiliar y libros principales de la empresa. Bueno, conciliaciones jóvenes, creo que les había explicado ya hace mucho tiempo, que más que todo es comparar datos y de esa forma ajustar, es decir, restar o sumar lo que corresponda, ¿verdad? Conciliación significa básicamente comparar y establecer un resultado del total de bienes que se esté manejando.
Un claro ejemplo van a ser las conciliaciones bancarias que ya posteriormente vamos a estar viendo. Dice, se contabilizan las devoluciones de mercaderías que se hacen a los proveedores de la empresa, ¿verdad? Bueno, tendría que ser afirmativa. Se le da ingreso a las devoluciones que hacen los clientes. Recordemos de que esto por lo regular incluso lo practicamos en las partidas de diario. Cuando un cliente nos devuelve mercadería, pero la misma está en mal estado, ¿verdad? Está en mal estado, nosotros tenemos que dar salida al efectivo y nosotros dar entrada, ¿verdad? A la mercadería en mal estado, incluyendo el IVA, ¿verdad? Pero de momento no quiero hablar yo de este tema porque eso ya es tema contable, ¿verdad? Ustedes lo tienen que ver en práctica. Bueno, dice acá, se utiliza el sistema de requisiciones de cuando se retira mercadería de bodega para ventas. ¿Se recuerdan en el libro de costo de entrada y salida de resmas de papel? Según requisición número 004, ¿se recuerdan de esa parte? ¿Verdad? Eso lo dice su libro. Según requisición, ya vieron. Una requisición es como que de alguna manera que es un compromiso, ¿verdad? Por parte de la persona que está requiriendo de esos bienes. Según requisición número 004 es porque significa que la persona que necesita esa materia prima, ¿verdad? Está haciéndolo a través de un papelito escrito, ¿verdad? A través de una especie de formulario en donde indica la cantidad de mercadería que va a utilizar y a qué hora lo está sacando de bodega. Entonces, ahí está escrito todo, ¿verdad? Se deja la requisición y de esta manera, entonces, a la larga, si se determina que fue en vano el retiro de eso, de esa materia prima, entonces ni modo, la requisición lo ampara y de esta manera se puede ajustar, en este caso, al empleado, ¿verdad? La materia prima que pidió innecesariamente, por decirlo así, ¿verdad? O bien lo realizan los auditores, bueno, los auditores necesitan a veces ese tipo de documentos para que entonces exista evidencia de lo que realmente se ha estado usando, ¿verdad? O si no se está mal utilizando dichas materias primas, ¿verdad? Bueno, y creo que acá finaliza todo. El número 10 es, se revisan las mercaderías en forma periódica para detectar las mercaderías obsoletas. Bueno, entonces, como podrán darse cuenta, acá nosotros tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros podemos elaborar básicamente un cuestionario para poder a la larga dejar estos datos. Dice que por lo regular este formulario dice que lleva nombre del empleado, auditor entrevistador, las observaciones, lugar y fecha. Vean, esto es un método de evaluación, entonces que el auditor utiliza para verificar, ¿verdad?, que se está llevando un control efectivo dentro de una empresa, ¿verdad? Entonces ahora vamos a realizar lo siguiente. Miren pues, con base a lo que ahorita acaba yo de explicar, usted imagínese en el siguiente escenario, ¿verdad? Les voy a explicar, luego les doy instrucciones, ¿verdad? Imagínese que usted es el auditor, ¿verdad? Sé que tal vez quizá no tengamos una idea tan perfecta, pero al menos tenemos una noción general. Imagínese que usted es el auditor. Usted va a ir a evaluar, por ejemplo, la cartonera que está aquí en el Manzanillo, ¿verdad? Vamos a asumir que usted vaya a evaluar la cartonera que está aquí en el Manzanillo. Si usted tendría que hacer un cuestionario de preguntas, ¿qué preguntas haría? ¿Verdad? Coloquemos ejercicio, todos en su cuaderno, y vamos a pensar un poquito hoy.